Hay un momento en la vida en el que algo deja de encajar. No sabes exactamente qué es. No podés señalarlo con claridad. Pero lo sentís. Está ahí. Presente. Constante. Como un ruido de fondo que nunca se apaga. Seguís haciendo lo que siempre hiciste. Te levantás. Cumplís. Avanzás. Pero hay algo distinto. Algo que ya no se siente igual. Antes creías que avanzar era suficiente. Que hacer más era la respuesta. Que lograr más te iba a dar paz. Pero ahora, empezás a notar algo incómodo. Cuanto más haces, menos sentís. Cuanto más avanzás, más te alejas. Y entonces aparece la pregunta. Una pregunta silenciosa, pero imposible de ignorar. ¿Hacia dónde estás yendo, realmente? Vivimos en una época donde todo compite por tu atención. Todo quiere que mires. Todo quiere que reacciones. Todo quiere que consumas. No hay silencio. No hay pausa. No hay espacio. Solo estímulo constante. Y en medio de ese estímulo, la mayoría no elige. Responde. Responde a lo que ve. Responde a lo que escucha. Responde a lo que le dicen que es importante. Pero no se detiene. No se detiene a preguntarse si eso realmente le importa. Y así pasan los días. Uno tras otro. Movimiento sin dirección. Acción sin conciencia. Y lo más peligroso de todo, es que se vuelve normal. Se vuelve rutina. Se vuelve automático. Hasta que un día, algo dentro tuyo dice basta. No con palabras. No con un grito. Con una sensación. Una incomodidad que no podés explicar. Y ese es el inicio. El inicio de algo distinto. Porque ahí empieza a despertarse una parte de vos que había estado dormida. Una parte que no quiere más ruido. Que no quiere más distracción. Que no quiere seguir corriendo sin sentido. Esa parte es el comienzo del incendiario. El incendiario no nace del enojo. No nace de la rebeldía superficial. Nace de la claridad. De ver lo que antes no veías. De entender lo que antes dabas por hecho. De darte cuenta de que muchas de las cosas que sostenías nunca fueron tuyas. Ideas, expectativas, miedos, todo heredado, todo aprendido, todo aceptado, sin cuestionar. Y entonces entendés algo que cambia todo. Las cadenas más pesadas no son físicas, no están afuera, están adentro. Son pensamientos, son creencias, son estructuras invisibles que dirigen tu vida sin que te des cuenta. Y mientras esas estructuras estén ahí, no importa cuánto avances, vas a seguir girando en el mismo lugar. El incendiario entiende esto y toma una decisión. No seguir acumulando, sino empezar a soltar, porque ve algo que la mayoría ignora. ¿No estás cansado? Estás saturado. Saturado de información. Saturado de expectativas. Saturado de todo lo que crees que tenés que ser. Y esa saturación te aleja de lo esencial, de lo simple, de lo real, de lo que sos cuando dejas de intentar ser algo más. Un activo, según el mundo, es aquello que te da dinero, aquello que suma, aquello que crece. Pero el incendiario redefine eso. Un activo real es aquello que te da libertad, aquello que te da paz, aquello que te permite estar sin necesidad de escapar. Y entonces aparece una nueva forma de ver todo. Porque ya no se trata de cuánto tenés. Se trata de cuánto necesitas. Porque cuanto más necesitas, menos libre sos. Y cuanto menos necesitas, más espacio tenés. Espacio para pensar. Espacio para sentir. Espacio para existir sin presión constante. El incendiario empieza a construir ese espacio. No agregando cosas, sino eliminando. Elimina lo innecesario. Elimina lo automático. Elimina lo que no suma, aunque parezca importante. Y en ese proceso, empieza a recuperar algo que había perdido. Claridad. Una claridad que no viene de aprender más. Viene de quitar lo que estorba. Porque cuando dejas de llenar tu mente, empezás a escucharla. Y lo que escuchás, no siempre es cómodo. Aparecen dudas. Aparecen miedos. Aparecen pensamientos que evitabas. Pero también aparece verdad. Y esa verdad es el punto de cambio. Porque cuando ves con claridad, ya no podés seguir igual. Ya no podés engañarte.
Ya no podés distraerte de la misma forma. Empieza algo distinto. Un proceso. Lento, pero real. Un proceso de dejar de ser lo que no sos. De dejar de sostener identidades que no elegiste. De dejar de actuar para encajar. Porque actuar, cansa. Sostener una imagen, consume energía. Y esa energía, es tu vida. Cada vez que fingís. Cada vez que te adaptás para agradar. Cada vez que ocultas lo que sos, perdés algo. Y con el tiempo, esa pérdida se acumula. Se convierte en ansiedad. Se convierte en cansancio. Se convierte en desconexión. Pero lo confundís con estrés. Y seguís. Seguís haciendo más. Seguís buscando soluciones externas. Sin darte cuenta de que el problema no está afuera. Está en lo que sostenés adentro. El incendiario ve eso. Y deja de sostener. No todo de golpe. Pero empieza. Empieza a cuestionar. Empieza a observar. Empieza a soltar. Y en ese proceso, algo cambia. Se vuelve más liviano. No porque tenga menos problemas, sino porque tiene menos peso innecesario. Menos ruido. Menos presión. Menos necesidad de ser algo que no es. Y entonces aparece algo nuevo. Presencia. La capacidad de estar, sin querer estar en otro lado. La capacidad de vivir, sin escapar constantemente. Eso, es un activo del alma. Algo que no se compra. Algo que no se mide. Pero que cambia completamente la forma en la que vivís. Porque cuando estás presente, todo se vuelve más simple. Más claro. Más real. Y ya no necesitas tanto. No necesitas tanta validación. No necesitas tanta distracción. No necesitas llenar cada momento con algo. Podés simplemente estar. Y eso, es libertad. La verdadera libertad. No la que se muestra. No la que se vende. La que se siente cuando dejas de depender. El incendiario no busca escapar del mundo. Busca dejar de ser controlado por él. Y eso empieza adentro. Siempre adentro. Porque todo lo externo, solo refleja lo interno. Y cuando cambias lo interno, todo lo demás se reordena. No porque el mundo cambie, sino porque vos cambias la forma de verlo. Y esa, es la diferencia. Ese es el inicio del verdadero cambio. No cuando haces más, sino cuando dejas de hacer lo innecesario. No cuando acumulas, sino cuando soltás. No cuando te convertís en alguien, sino cuando dejas de ser lo que no sos. Ese es el camino del incendiario. Quemar lo falso, hasta que lo único que quede, sea real. Y lo real, no necesita sostenerse. Simplemente es. Ese, es tu punto de partida. Tu primera tarea no es construir. Es observar. Observar que estás sosteniendo. Que estás cargando. Que estás manteniendo, solo por costumbre. Y empezar, poco a poco, a soltar. Porque la libertad, no se agrega. Se revela. Cuando todo lo que no sos, deja de estar. Y en ese espacio, apareces vos. Sin ruido. Sin peso. Sin necesidad. Ahí, empieza la verdadera vida. Vivís rodeado de ruido. No siempre es sonido. A veces es información. A veces es urgencia. A veces es una sensación constante de que algo más importante está pasando en otro lugar. El ruido no grita. El ruido susurra. Se filtra en tu atención. Se instala en tu rutina. Se vuelve parte de lo normal. Y cuando te acostumbras, dejas de notarlo. Pero sigue ahí, condicionando lo que pensás, lo que sentís, lo que elegís. Vivimos en una época donde el silencio se volvió incómodo. Donde detenerse parece una pérdida de tiempo. Donde no hacer nada, genera culpa. Entonces llenamos cada espacio. Con contenido. Con distracciones. Con estímulos constantes. Y en ese llenado continuo, perdemos algo esencial. La capacidad de escucharnos. Porque cuando todo hace ruido, tu voz interna queda enterrada. No desaparece. Pero deja de ser clara. Se mezcla. Se distorsiona. Se diluye. Y llega a un punto donde ya no sabes si lo que pensás, realmente es tuyo. O si es una repetición de todo lo que consumís. El incendiario empieza a notar esto. Empieza a ver que gran parte de su mente no le pertenece. Son ideas prestadas. Opiniones recicladas. Deseos inducidos.
Y eso genera una incomodidad profunda. Porque si no podés diferenciar lo propio de lo ajeno, no podés elegir con claridad. Solo reaccionás. El ruido no solo te distrae, te define. Define lo que consideras importante. Define lo que crees que necesitas. Define hacia dónde dirigís tu energía. Y lo hace sin que lo notes. Esa es su mayor ventaja. No parece una amenaza. Parece entretenimiento. Parece información útil. Parece conexión. Pero en exceso, se convierte en interferencia. Interferencia constante. El incendiario no busca aislarse del mundo. Busca algo más sutil. Busca recuperar el control de su atención. Porque entiende que donde va su atención, va su vida. Si tu atención está fragmentada, tu vida también lo está. Saltás de una cosa a otra. De un pensamiento a otro. De un estímulo a otro. Sin profundidad. Sin presencia real. Solo movimiento. Y ese movimiento constante agota. No físicamente. Mentalmente. Te deja sin claridad. Sin dirección. Sin energía para lo que realmente importa. Entonces el incendiario hace algo distinto. Empieza a reducir. No todo de golpe. No de forma extrema. Pero sí de manera consciente. Empieza a elegir qué entra en su mente. Qué consume. Qué escucha. Qué observa. Y sobre todo, cuánto. Porque no se trata solo del contenido. Se trata de la cantidad. Incluso lo bueno, en exceso, satura. La mente necesita espacio. Espacio para procesar. Espacio para integrar. Espacio para descansar. Sin ese espacio, todo se mezcla. Todo pierde valor. El incendiario aprende a respetar ese espacio. Aprende a no llenarlo automáticamente. Aprende a tolerar el silencio. Y al principio, no es fácil. Porque el silencio expone. Muestra lo que el ruido tapa. Pensamientos incómodos. Emociones pendientes. Preguntas sin respuesta. Pero también muestra algo más. Claridad. Una claridad que no aparece en medio del caos. Una claridad que solo surge cuando la mente deja de estar saturada. Y esa claridad es poder. Porque te permite ver con precisión. Ver que es importante. Ver que no lo es. Ver que estás sosteniendo sin sentido. Y cuando ves eso, podés empezar a soltar. El incendiario no elimina todo el ruido. Eso sería imposible. Pero si deja de ser dominado por él. Deja de reaccionar automáticamente. Deja de consumir sin filtro. Deja de llenar cada vacío. Y en ese cambio, recupera algo fundamental. Dirección. Porque cuando la mente está clara, las decisiones también lo están. No son impulsivas. No son reactivas. Son conscientes. Y eso transforma la forma en la que vivís. Porque ya no te moves por inercia. Te moves por elección. El ruido va a seguir existiendo. El mundo no se va a volver más silencioso. Pero vos sí podés volverte más selectivo. Podés elegir cuándo entrar. Y cuándo salir. Podés decidir qué merece tu atención. Y qué no. Esa es la diferencia. No controlar el entorno. Sino dejar de ser controlado por él. El incendiario entiende que la libertad no está en eliminar el ruido. Sino en no depender de él. En poder estar en silencio. Sin necesidad de llenarlo. En poder estar solo. Sin querer escapar. En poder pensar. Sin interferencia constante. Ese es un activo invisible. Pero poderoso. Porque te devuelve algo que el mundo moderno intenta quitarte todo el tiempo. Tu atención. ¿Y dónde está tu atención? Está tu vida. Por eso el incendiario protege ese espacio. No como una regla rígida. Sino como una prioridad. Porque sabe que sin claridad mental, todo lo demás pierde sentido. El ruido no desaparece. Pero deja de tener poder. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, tu mente deja de correr. Y empieza a ver. Te enseñaron que avanzar es acumular. Más logros. Más cosas. Más reconocimiento. Más de todo. Desde chico te mostraron un camino claro. Estudiar. Trabajar. Crecer. Subir. Siempre subir. Y en ese recorrido, aprendiste a medir tu valor. Por lo que tenés. Por lo que lográs. Por cómo te ven los demás. Sin darte cuenta, empezaste a asociar progreso con cantidad. Cuanto más acumulás, más avanzás. Esa es la regla. O al menos, eso parece.
Pero hay algo que no encaja. Porque a medida que avanzás, no necesariamente te sentís mejor. No necesariamente te sentís más libre. A veces, incluso pasa lo contrario. Más responsabilidades. Más presión. Más expectativas. Más peso. Y sin embargo, seguís. Porque frenar parece retroceder. Cuestionar parece debilidad. Entonces continúas acumulando. Sin preguntarte si eso que sumas realmente te suma. El incendiario empieza a ver esta contradicción. Empieza a notar que no todo crecimiento es progreso. Que no todo avance es evolución. Y que muchas veces, lo que parece expansión, es solo acumulación sin sentido. Acumular no es lo mismo que avanzar. Podés tener más, y ser menos libre. Podés lograr más, y sentirte más vacío. Podés crecer hacia afuera, mientras te alejas de vos mismo. Esa es la ilusión. La ilusión del progreso. Una carrera que no tiene línea de llegada. Porque siempre hay más. Más dinero. Más éxito. Más validación. Nunca es suficiente. Y ese nunca mantiene el movimiento. Un movimiento constante. Que no se cuestiona. El incendiario hace algo distinto. Se detiene. No para abandonar. Sino para observar. Para preguntarse si el camino que está recorriendo tiene sentido. Si lo que está persiguiendo realmente le pertenece. O si simplemente lo adoptó porque era lo esperado. Y en ese cuestionamiento aparece una verdad incómoda. Gran parte de lo que perseguimos no lo elegimos conscientemente. Lo heredamos. De la cultura. De la familia. Del entorno. Ideas de éxito. Ideas de valor. Ideas de lo que debería ser. Y sin darnos cuenta, vivimos en función de esas ideas. Tratando de encajar en un molde que nunca diseñamos. El incendiario rompe con eso. No de forma violenta, sino de forma consciente. Empieza a redefinir qué significa avanzar. Y esa redefinición cambia todo. Porque el progreso deja de ser externo y se vuelve interno. Ya no se mide por lo que acumulas, sino por lo que necesitas cada vez menos. Menos aprobación. Menos validación. Menos dependencia. Menos ruido. Ese menos es progreso real. Porque te acerca a la libertad. A una vida donde no estás atado a lo externo. Donde no necesitas sostener una imagen constante. Donde no vivís para cumplir expectativas ajenas. El incendiario entiende que crecer no siempre es agregar. A veces, es soltar. Soltar lo innecesario. Soltar lo automático. Soltar lo que pesa pero no aporta. Y en ese acto, aparece algo nuevo. Liviano. Claro. Real. Porque cuando dejas de cargar lo que no te pertenece, empezás a moverte diferente. Con más intención. Con más coherencia. Con más presencia. El progreso deja de ser velocidad. Y se convierte en dirección. Porque no importa cuánto te moves, si no sabes hacia dónde. Y durante mucho tiempo, la mayoría solo se mueve. Sin dirección consciente. Siguiendo estímulos. Siguiendo tendencias. Siguiendo lo que parece correcto. Pero el incendiario deja de seguir. Empieza a elegir. Y esa diferencia cambia todo. Porque elegir implica responsabilidad. Implica cuestionar. Implica salir del automático. Y eso no siempre es cómodo. Pero es real. Y lo real, transforma. La ilusión del progreso se rompe cuando entendés esto. No se trata de llegar a más. Se trata de necesitar menos para estar bien. No se trata de sumar sin parar. Se trata de filtrar con claridad. No se trata de convertirte en alguien. Se trata de dejar de sostener lo que no sos. Ese cambio de enfoque es profundo. Porque redefine la forma en la que vivís cada día. Ya no corres detrás de todo. Elegís que vale la pena. Ya no reaccionás a cada estímulo. Decidís en qué enfocarte. Ya no medís tu valor por lo externo. Lo encontrás en tu estado interno. Y en ese estado, todo se vuelve más simple. No más fácil, pero más claro. Más alineado. Más auténtico. El incendiario no deja de avanzar. Pero ya no lo hace por inercia. Lo hace con intención. Con conciencia. Con dirección. Y en ese cambio, el progreso deja de ser una ilusión. Y se convierte en algo real. Algo que no depende de lo que tenés, sino de cómo vivís.
Desde muy temprano aprendiste a mirar hacia afuera, a buscar señales, a interpretar gestos, a leer reacciones. Una sonrisa significaba que ibas bien. Un gesto serio, que algo estaba mal. Y así, poco a poco, empezaste a ajustar tu comportamiento. No por lo que sentías, sino por lo que generabas en los demás. Aprendiste a agradar, a encajar, a adaptarte, a convertirte en alguien aceptable. Y eso funcionó. Te abrió puertas, te evitó conflictos, te dio reconocimiento, pero también generó algo más. Dependencia. Porque cuando tu valor depende de la aprobación externa, tu estabilidad también depende de ella. Si te validan, estás bien. Si no, algo se rompe. Y en ese vaivén constante, perdés algo esencial. Tu centro. Porque ya no actúas desde lo que sos, actúas desde lo que esperas que acepten. El incendiario ve esto con claridad. Ve cómo gran parte de sus decisiones no nacían de él. Nacían de la necesidad de ser aprobado, de ser reconocido, de ser aceptado. Y esa realización incomoda, porque implica admitir algo profundo, que muchas de las cosas que hiciste no fueron elecciones reales, fueron adaptaciones, respuestas aprendidas, estrategias para encajar. Pero el problema no es haberlo hecho. El problema es seguir haciéndolo, sin cuestionarlo, porque esa necesidad nunca se satisface del todo. Siempre hay alguien más a quien agradar. Siempre hay una nueva expectativa que cumplir. Siempre hay un estándar más alto. Y así, la búsqueda no termina. El incendiario entiende que ahí no hay libertad. Porque si necesitas aprobación, sos vulnerable a su ausencia. Y cuando no llega, dudas, te ajustás, te reducís, te alejas de lo que realmente querés. No por elección, sino por miedo. Miedo al rechazo. Miedo a no encajar. Miedo a quedar afuera. Ese miedo es silencioso. No siempre se reconoce. Pero dirige muchas decisiones. Decisiones pequeñas, que acumuladas, definen una vida. El incendiario no elimina ese miedo de un día para otro. Pero deja de obedecerlo automáticamente. Empieza a observarlo. A reconocer cuando aparece. A ver cómo influye. Y en ese proceso, empieza a recuperar algo. Autenticidad. No como una idea abstracta, sino como una forma concreta de vivir. Decir lo que piensa, aunque no siempre sea cómodo. Elegir lo que quiere, aunque no sea lo esperado. Actuar desde adentro, aunque no genere aprobación inmediata. Y al principio, eso genera tensión. Porque rompe patrones. Rompe dinámicas. Rompe expectativas. Pero también genera algo nuevo. Coherencia. Una coherencia que no depende del entorno. Que no cambia según quien esté enfrente. Que no se ajusta constantemente para ser aceptada. Esa coherencia es estabilidad. Porque ya no necesitas aprobación constante para sentirte bien. Tu referencia deja de ser externa. Y pasa a ser interna. El incendiario entiende que la aprobación no es el problema. El problema es depender de ella. Porque cuando dependés, perdés libertad. Y cuando perdés libertad, perdés dirección. Entonces deja de perseguirla. No la rechaza. Pero tampoco la busca. La deja de poner en el centro. Y en ese cambio, algo se libera. Porque ya no hay que sostener una imagen constante. Ya no hay que actuar todo el tiempo. Ya no hay que medir cada palabra. La energía que antes se usaba para agradar, queda disponible. Y esa energía vuelve a vos. Se transforma en claridad. En presencia. En decisión. Porque cuando no estás pendiente de la aprobación, podés enfocarte en lo que realmente importa. En lo que querés construir. En cómo querés vivir. Sin filtro constante. Sin validación permanente. El rechazo deja de ser una amenaza absoluta. Y pasa a ser parte del proceso. No todo lo que hagas va a gustar. No todo lo que digas va a ser aceptado. Y está bien. Porque no estás viviendo para eso. Estás viviendo desde vos. Esa es la diferencia. El incendiario deja de preguntarse si va a gustar. Y empieza a preguntarse si es real. Si es coherente. Si es propio. Y cuando la respuesta es sí, avanza. Aunque no haya aplausos. Aunque haya silencio. Aunque haya crítica. Porque ya no está buscando confirmación. Está sosteniendo dirección. Y esa dirección no se negocia.
La aprobación deja de ser una necesidad y se convierte en algo secundario. Algo que puede estar, o no, pero que no define. Y en ese punto, aparece una libertad nueva. Una libertad silenciosa, que no depende de nadie más, que no se muestra, pero se siente, en cada decisión, en cada acción, en cada momento donde elegís ser vos, sin pedir permiso. Ese es el quiebre. El momento donde dejas de adaptarte constantemente, y empezás a habitarte, sin máscaras innecesarias, sin ajustes permanentes, sin miedo a no encajar, porque ya no estás buscando encajar, estás construyendo desde adentro. Y eso, no necesita aprobación. Llega un punto en el que ya no podés volver atrás. No porque no quieras, sino porque ya viste demasiado. Ya no podés no ver lo que antes ignorabas. Ya no podés fingir que todo está bien, cuando sabes que no lo está. Ese punto no es un final. Es un comienzo incómodo, porque implica soltar. Soltar ideas. Soltar estructuras. Soltar versiones de vos mismo que durante años parecían necesarias. El incendiario llega a ese momento con claridad. No perfecta, pero suficiente. Suficiente para entender que seguir igual ya no es una opción. Y entonces aparece la palabra que cambia todo. Liberación. Pero no como algo externo. No como escapar del mundo. No como romper con todo. Sino como un proceso interno. Silencioso. Constante. Real. Liberarse no es ganar algo nuevo. Es dejar de sostener lo que no sos. Dejar de cargar lo que nunca fue tuyo. Dejar de repetir lo que nunca elegiste. Y ese proceso lleva tiempo. Porque lo que estás soltando no es superficial. Son capas. Capas de hábitos. Capas de creencias. Capas de identidad. Capas que se formaron con los años. Y que no desaparecen de un día para otro. El incendiario no busca hacerlo rápido. Busca hacerlo real. Paso a paso. Observando. Entendiendo. Soltando cuando corresponde. Sin forzar. Sin negar. Solo viendo con claridad. Porque cada vez que ves algo con honestidad, pierde fuerza. Cada vez que dejas de justificarlo, empieza a desarmarse. Y así, lentamente, lo que antes parecía parte de vos, empieza a caer. No porque lo rechaces, sino porque ya no lo necesitas. La liberación no es un acto dramático. Es un proceso acumulativo. Pequeñas decisiones. Pequeños cambios. Pequeños momentos de conciencia, que se suman. Y que con el tiempo, transforman todo. El incendiario empieza a notar algo. Cuanto menos sostiene, más liviano se siente. Cuanto menos necesita, más libre es. Cuanto menos depende, más claro ve. Esa ligereza no es superficial. Es profunda. Porque no viene de agregar. Viene de soltar. Y en ese soltar, aparece algo inesperado. Espacio. Espacio interno. Un espacio que antes estaba ocupado por ruido. Por expectativas. Por presión constante. Y que ahora, está disponible. Disponible para pensar. Para sentir. Para estar. Sin urgencia. Sin necesidad de llenar cada segundo. Ese espacio es valioso. Porque en él, aparece la presencia. La capacidad de estar completamente en el momento. Sin querer ir a otro lado. Sin querer ser otra cosa. Solo estando. Y en ese estado, la mente se aquieta. Deja de correr. Deja de buscar constantemente algo más. Y empieza a reconocer lo que ya es. No como resignación. Sino como claridad. Porque cuando dejas de pelear con la realidad, podés verla tal como es. Y cuando la ves, podés actuar con precisión. Sin distorsión. Sin exceso de interpretación. Sin carga innecesaria. El incendiario ya no reacciona como antes. No porque controle todo, sino porque entiende más. Entiende sus patrones. Entiende sus impulsos. Entiende sus emociones. Y ese entendimiento le da margen. Un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, aparece la libertad. No una libertad teórica. Una libertad concreta. La libertad de elegir. De no reaccionar automáticamente. De no repetir sin pensar. De no dejarse arrastrar por lo externo. Esa libertad es silenciosa. No se muestra. No necesita validación. Pero cambia todo.
Porque transforma la forma en la que vivís cada momento. El incendiario ya no busca convertirse en alguien. Esa búsqueda termina. Porque entiende que nunca se trató de eso. Se trataba de quitar lo que sobraba. De dejar de sostener lo innecesario. De volver a un estado más simple. Más claro. Más real. Y en ese estado, aparece algo que no se puede fabricar. Paz. No una paz constante. No una ausencia total de conflicto. Sino una base. Una estabilidad interna. Que no depende completamente de lo externo. Las cosas siguen pasando. El mundo sigue siendo caótico. El ruido sigue existiendo. Pero ya no tiene el mismo impacto. Porque hay un centro. Un lugar interno. Que no se mueve con cada estímulo. Ese centro es el verdadero activo. No algo que se compra. No algo que se acumula. Algo que se revela. Cuando todo lo innecesario se va. La liberación no es el final del camino. Es el inicio de una forma distinta de vivir. Una forma más consciente. Más simple. Más alineada. El incendiario no deja de actuar. No deja de crear. No deja de avanzar. Pero ahora lo hace desde otro lugar. Desde la claridad. Desde la presencia. Desde la libertad interna. Y eso cambia todo. Porque ya no está buscando completarse afuera. Ya no está persiguiendo algo que siempre falta. Ya no está corriendo sin dirección. Ahora está presente, consciente, libre de gran parte de lo que antes lo condicionaba. Y en ese estado, la vida deja de ser una carrera. Y se convierte en algo más simple. Más directo. Más real. Ese es el cierre de la primera fase. No un final definitivo. Sino un punto de partida. Porque una vez que ves, ya no podés dejar de ver. Y una vez que empezás a soltar, ya no querés volver a cargar. El incendiario no busca incendiar el mundo. Busca algo más profundo. Quemar todo lo falso. Hasta que lo único que quede, sea imposible de destruir. Hay algo en vos, que nunca se perdió. No importa cuánto ruido haya. No importa cuántas capas hayas acumulado. Sigue ahí. Silencioso. Presente. Esperando. No es una idea. No es una creencia. Es una sensación. Difícil de explicar. Pero imposible de negar cuando aparece. El incendiario, después de soltar lo superficial, empieza a percibirlo. No como algo nuevo. Sino como algo que siempre estuvo. Debajo del ruido. Debajo de la identidad. Debajo de todo lo aprendido. Ese es el fuego interior. No quema como el fuego externo. No destruye el mundo. Ilumina. Muestra. Revela. Es una conciencia más profunda. Un estado donde ya no estás completamente identificado con tus pensamientos. Donde podés verlos, sin ser arrastrado por ellos. Donde podés sentir, sin perderte en lo que sentís. Ese espacio, es clave. Porque ahí empieza lo espiritual real. No en conceptos. No en palabras. En experiencia directa. Durante mucho tiempo te enseñaron a buscar afuera. Respuestas. Sentido. Dirección. Pero todo eso, pierde fuerza cuando empezás a mirar hacia adentro. No como una idea romántica. Sino como una práctica real. Estar con vos. Sin distracción. Sin escape. Sin llenar el silencio automáticamente. Al principio, incomoda. Porque lo primero que aparece no es paz. Es todo lo que evitaste. Pensamientos pendientes. Emociones acumuladas. Tensiones internas. Pero si no es capaz, si te quedas, algo cambia. Poco a poco. Ese caos empieza a ordenarse. No porque lo fuerces, sino porque lo estás viendo. Y cuando algo es visto con claridad, pierde intensidad. Se acomoda. Se integra. El incendiario entiende que el fuego interior no se crea. Se descubre. Siempre estuvo. Pero estaba tapado. Tapado por el ruido. Por la identificación constante. Por la necesidad de ser alguien. Cuando eso empieza a caer, el fuego aparece. Y con él, una nueva forma de percibir la vida. Más directa. Más simple. Más real. Las cosas dejan de ser tan complicadas. No porque el mundo cambie, sino porque tu forma de verlo cambia. Dejas de agregar capas innecesarias. Dejas de interpretar todo en exceso. Dejas de reaccionar automáticamente. Y en ese espacio, aparece la presencia.
Una presencia que no depende de condiciones perfectas. Que no necesita silencio absoluto. Que no requiere que todo esté bien. Está ahí, incluso en medio del caos. El incendiario empieza a confiar en eso. No como una creencia ciega, sino como una experiencia repetida. Cada vez que se detiene. Cada vez que observa. Cada vez que vuelve a ese espacio interno. Ahí está. El fuego no se apaga. Solo se oculta cuando te alejas. Y ese alejamiento es automático. Sucede cuando te perdes en el ruido. Cuando te identificas completamente con lo que pensás. Cuando reaccionás sin conciencia. Pero ahora hay una diferencia. Podés volver. Una y otra vez. Sin esfuerzo extremo. Sin rituales complejos. Solo recordando. Volviendo a vos. Esa es la práctica. No escapar. No buscar afuera constantemente. Volver. Al cuerpo. A la respiración. Al momento presente. Y en ese regreso, el fuego se siente. No como algo místico lejano. Sino como una claridad interna. Como una estabilidad que no depende tanto de lo externo. Como una sensación de estar en casa. Aunque nada haya cambiado afuera. El incendiario entiende algo fundamental. No es necesario convertirse en algo espiritual. Eso también sería una identidad. Otro personaje. Otra capa. Se trata de quitar lo que impide ver lo que ya sos. Nada más. Y nada menos. Porque cuando lo ves, la búsqueda cambia. Deja de ser desesperada. Deja de ser constante. Deja de ser una carrera. Y se convierte en algo más simple. Más silencioso. Más real. Vivir desde ese lugar no significa estar siempre en paz. Significa no perderte completamente cuando no lo estás. Significa tener un centro. Un punto de referencia interno. Que no desaparece con cada pensamiento. Con cada emoción. Con cada situación externa. Ese centro es el fuego. No necesita validación. No necesita ser entendido por otros. No necesita ser explicado. Solo necesita ser reconocido. Y cuando lo reconoces, todo empieza a ordenarse alrededor. No perfecto, pero suficiente. Suficiente para vivir con más claridad. Con más presencia. Con menos carga innecesaria. El incendiario ya no busca llenar el vacío. Entiende que el vacío no era un problema. Era espacio. Espacio para que algo más profundo aparezca. Y ese algo siempre estuvo ahí. Esperando. Silencioso. Intacto. Ese es el verdadero despertar. No agregar más. Sino ver lo que nunca se fue. Y desde ahí, vivir. Entender no es suficiente. Podés ver con claridad muchas cosas. Y aún así seguir viviendo igual. Porque el cambio real no sucede en la idea. Sucede en lo que haces todos los días. En lo simple. En lo repetido. En lo que nadie ve. El incendiario llega a este punto con una comprensión distinta. Ya no se trata solo de ver. Se trata de sostener. De llevar esa claridad a la vida real. A los momentos cotidianos. A las decisiones pequeñas. Porque ahí es donde todo se define. No en grandes momentos. En lo diario. En cómo empezás el día. En cómo reaccionás ante lo que no controlas. En cómo usas tu atención. La práctica no es algo separado de tu vida. Es tu vida. Cada momento es una oportunidad. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo consciente. El incendiario no busca cambiar todo de golpe. Empieza por lo básico. Por lo más cercano. Por lo que puede ver. El primer punto es simple. Atención. ¿Dónde está tu atención? Está tu vida. Si tu atención está fragmentada, tu experiencia también lo está. Entonces empieza a observar. Cuando se distrae. Cuando se pierde. Cuando reacciona sin darse cuenta. No para juzgarse. Solo para ver. Y ese ver ya cambia algo. Porque interrumpe el automático. El segundo punto es el silencio. No como obligación. Como espacio. Momentos donde no llenas todo. Donde no consumís. Donde no escapás. Al principio, cuesta. Pero con el tiempo, se vuelve necesario. Porque ahí recuperás claridad. Ahí ordenás lo que antes estaba mezclado. Ahí volvés a vos. El tercer punto es el cuerpo. Porque no todo pasa en la mente. Gran parte del ruido, también es físico. Tensión. Ansiedad. Aceleración constante.
El incendiario empieza a notar esto. Y vuelve al cuerpo. A la respiración. A la sensación presente. No como técnica compleja. Como ancla. Algo simple que siempre está disponible. Y que lo trae de vuelta. El cuarto punto es la elección. Dejar de reaccionar automáticamente. No siempre lo logra. Pero cada vez que lo hace, se fortalece algo. Un espacio entre lo que pasa y lo que hace. Y en ese espacio, aparece la libertad. La práctica no es perfecta. No es constante al principio. Hay momentos de claridad y momentos donde todo se pierde. Y está bien, porque el proceso no es lineal. El incendiario no se castiga por eso. Simplemente vuelve, una y otra vez, sin dramatizar, sin exagerar. Volver es la práctica. No importa cuántas veces te pierdas, importa cuántas veces volves. Con el tiempo, algo cambia. No de forma explosiva, de forma silenciosa. La mente se vuelve más clara. Las reacciones pierden intensidad. Las decisiones se vuelven más conscientes. Y la vida empieza a sentirse distinta. Más simple. Más directa. Más real. El incendiario entiende que no necesita hacer más. Necesita estar más presente en lo que ya hace. Porque ahí está la diferencia. No en agregar nuevas cosas, sino en cambiar la forma en la que vivís las que ya existen. Tomar agua, pero estando ahí. Caminar, pero sintiendo cada paso. Escuchar, sin pensar en la respuesta. Pequeños actos, que cuando se hacen con presencia, transforman la experiencia. La práctica no es visible desde afuera, pero es poderosa, porque cambia la base. Desde dónde vivís, desde dónde decidís, desde dónde reaccionás. Y cuando esa base cambia, todo lo demás empieza a ordenarse. Sin forzar, sin imponer, de forma natural. El incendiario no busca llegar a un estado perfecto. Busca sostener claridad en medio de la imperfección. Porque la vida no va a dejar de moverse. No va a volverse totalmente predecible. Pero vos sí podés volverte más estable. Más presente. Más consciente. Y eso es suficiente. La práctica no termina. No hay un punto final. Porque siempre hay más por ver. Más por soltar. Más por entender. Pero ya no se vive como una carga. Se vive como un proceso. Como un camino, donde cada momento es una oportunidad para volver a vos, al presente, a lo real. Ese es el verdadero trabajo del incendiario. No hacer más ruido, sino vivir con menos. Y en ese menos, encontrar todo. Durante mucho tiempo creíste que tenías que convertirte en alguien mejor, alguien más exitoso, alguien más completo, siempre alguien más. Como si lo que sos ahora no fuera suficiente. Esa idea se instala temprano. Y crece con el tiempo. Te empuja a mejorar. A avanzar. A construir una versión ideal de vos. Pero hay un problema. Esa versión nunca llega. Porque siempre hay algo más. Más por lograr. Más por corregir. Más por demostrar. Y así, sin darte cuenta, vivís en una distancia constante. Entre lo que sos y lo que crees que debería ser. El incendiario rompe con esa lógica. No porque deje de crecer, sino porque deja de perseguir una identidad. Entiende algo clave. La identidad no es algo fijo. Es algo que construís y sostenés. Con hábitos. Con pensamientos. Con decisiones repetidas. Pero también, es algo que podés soltar. Porque muchas de esas identidades, no las elegiste. Las heredaste. De tu entorno, de tus experiencias, de lo que aprendiste que funciona. Y sin darte cuenta, las defendés, las sostenés, aunque ya no te representen. El incendiario empieza a cuestionarlas. No todas, pero sí las que pesan, las que limitan, las que obligan a sostener algo que no es real. Y en ese cuestionamiento, aparece algo distinto. Espacio. Un espacio donde no necesitas ser nadie en particular. Donde podés simplemente estar. Sin rol. Sin etiqueta. Sin máscara. Ese espacio es incómodo al principio. Porque no hay referencia clara. No hay identidad que sostener. Pero también es liberador. Porque ahí, aparece algo más auténtico. No una versión ideal. Una versión real.
que no necesita tanto esfuerzo para sostenerse, que no depende tanto de lo externo, que no cambia constantemente para encajar. Desde ese lugar, el propósito también cambia. Deja de ser algo que tenés que encontrar, como si estuviera escondido en algún lado, y pasa a ser algo que construís, desde cómo vivís, desde cómo actúas, desde cómo elegís cada día. El propósito no es una meta lejana, es una dirección, una forma de moverte en el mundo, con coherencia, con presencia, con intención. El incendiario deja de preguntarse, ¿cuál es mi propósito? Y empieza a preguntarse, ¿cómo estoy viviendo ahora? Porque en esa respuesta está todo. Si vivís distraído, tu propósito también lo está. Si vivís reaccionando, tu dirección también es reactiva. Pero si vivís con claridad, todo empieza a alinearse. No perfecto, pero suficiente. El propósito deja de ser una presión y se convierte en una consecuencia de estar presente, de ser coherente, de no traicionarte constantemente. Y eso cambia todo, porque ya no necesitas encontrar algo afuera. Lo empezás a construir desde adentro, en cada decisión, en cada acción, en cada momento donde elegís ser real, en lugar de correcto. El incendiario entiende que no vino a convertirse en alguien perfecto, vino a vivir de forma consciente. Y eso es suficiente. No viniste a encajar, no viniste a repetir, no viniste a vivir en automático. Viniste a ver, a cuestionar, a despertar. Durante años te enseñaron a buscar afuera respuestas, validación, sentido. Pero todo eso nunca fue suficiente, porque lo que buscabas no estaba ahí, estaba en vos, debajo del ruido, debajo del miedo, debajo de todo lo que no sos. El camino del incendiario no es fácil, no es cómodo, no es rápido, pero es real, porque no se trata de agregar más, se trata de soltar. Soltar lo innecesario. Soltar lo falso. Soltar lo que te mantiene dormido. Y en ese proceso, algo aparece. No algo nuevo. Algo que siempre estuvo. Tu claridad. Tu presencia. Tu fuego. Ese fuego no destruye tu vida. Destruye la ilusión. Destruye la mentira. Destruye todo lo que te aleja de vos. Y deja solo lo esencial. Lo real. Lo que no necesita sostenerse con esfuerzo. La libertad no está en tener más. Está en necesitar menos. La paz no está en controlar todo. Está en dejar de reaccionar a todo. El propósito no está en encontrar algo perfecto. Está en vivir con coherencia. Momento a momento. Decisión a decisión. El incendiario no busca ser admirado. Busca ser libre. No busca ser perfecto. Busca ser real. No busca escapar del mundo. Busca no perderse en él. Y ahora, la decisión es tuya. Podés seguir igual. Reaccionando. Corriendo. Buscando sin parar. O podés detenerte. Observar. Y empezar a soltar. No todo de golpe. Pero sí lo suficiente para volver a vos. Porque una vez que ves, ya no podés dejar de ver. Y una vez que empezás a despertar, ya no querés volver a dormir. Este no es el final. Es el inicio. El inicio de una vida más simple, más consciente, más real. El inicio de tu liberación.